Hola, ¿cómo estás, José? Muy bien, Hola, ¿usted? Carlos. Hola, Anabela. ¿Cuántos somos? 7. ¿Se irán a conectar a alguien más o empezamos? Solemos ser 7 o 10, hasta 10. Bueno, empecemos entonces. Somos 7 ahora. Ahí viene una más. 8. Hola, Martina. Hola, profe. ¿Cómo les está yendo con las otras materias? Yo estoy bastante desactualizado, profe. Ujú. Que no, vos creo que la primera vez que estás en mi clase, ¿puede ser? Sí, sí, es la primera vez. Bien. Profe, ahora en esta primera hora tenemos bebidas especiales o analogía. No, enología. Enología. Ah, bueno. ¿Por qué? ¿Querés que haga al revés? ¿Que hagamos bebidas? No tengo problema. No, para ir buscando los apuntes que ahora subió a la plataforma. Bien, perfecto. ¿Están yendo a alguna clase en somelería, en alguna de esas o no? Sí, estamos yendo a la FACU con las análisis sensorial con Daniela. Sí, Ya vamos una vez cada 15 días. bien. ¿Y con somelería no? Creo que la profe nos iba a dar una clase práctica también más adelante. Estamos haciendo por ahora virtual. Bien. A ver, la semana... ¿Ustedes rinden algo en la semana del 6 al 10?
que sería la semana que viene, no, a la otra, ¿van a rendir alguna materia o no? Yo tengo intenciones de rendir enología 1, que estoy estudiando. Bien, perfecto. Yo también, profe. Ujú. Bueno, esa semana no tenemos clase, porque están las mesas. Y si quieren, eso díganme ustedes, porque vamos bastante bien con el programa y si le sigo dando, para el primer parcial va a ir todo, medio que va a ser examen final en vez de primer parcial. Si quieren, la semana que viene o después de la semana de los exámenes, que sería la semana del 13, si quieren vamos a la facultad, le digo a Mariano que me consiga algunos coñac y grapa, a ver si podemos ir a catar allá. No sé si les conviene la semana que viene o después de los exámenes, díganme ustedes. Por mí no hay problema, profe, ninguna de las 2 semanas. Bueno, después en todo caso en el grupo de ustedes pónganse de acuerdo y así coordinamos y en vez de tener clase virtual ese día, nos vamos directamente a la facultad y hacemos la cata de coñac y de grapa. Y de última, si quieren llevar algún vino, como para catar algún vino, lo hacemos también, no tengo problema. ¿Bien? Como para que vayan viendo la parte por ahí un poco más técnica de lo que es la cata de un vino. ¿Les parece? Sí, profe. Bien. Sí, profe. Bueno. Ya son las 10, así que comencemos nomás. Vamos a ver entonces. Denme un segundo. No ven nada, ¿no es cierto? Ahí, todavía. No, todavía no, profe. No, No, no se ve. ahora sí. Ahora sí, bien. Bueno, lo que vamos a ver ahora sería la parte de enología, lo que son las normas de calidad. Ustedes tienen que tener en cuenta que las normas de calidad no solamente es para las bodegas, sino para todo lo que son productos alimenticios, la parte farmacéutica. En realidad las normas de calidad va para, en este momento, para todos los tipos de actividades, ya sean servicios o actividades de elaboración, porque eso nos da un mejor servicio para las personas que nosotros queremos darles el servicio que vamos a proponer. Entonces, en cuanto a las normas de calidad, tienen que tener en cuenta que en todo lo que es la parte alimenticia, como les vuelvo a repetir, acuérdense en que el vino, eso no se olviden nunca, el vino está considerado un alimento, está dentro del Código Alimentario Argentino. Entonces, al estar dentro de lo que es sus artículos, una de las cosas que exige el Código Alimentario serían las normas de calidad o las buenas prácticas de manufactura, POEs y todo lo demás. ¿Bien? Entonces, las normas de calidad las vamos a ir definiendo de acuerdo a la importancia que van a tener dentro de, en este caso, la bodega. ¿Qué es la calidad? Como para tener un concepto de qué es la calidad. Es tratar de hacer las cosas bien, de manera correcta. Para asegurar la calidad, debemos tener y seguir un conjunto de acciones que estén planificadas y sistematizadas, implantadas dentro de un sistema de calidad de la empresa.
Para lograr esa calidad debemos ir cumpliendo paso a paso distintas normas o procedimientos que se describen en lo que es la gráfica que vamos a continuar. Ustedes tienen que tener en cuenta que sí o sí algo que no es de calidad, por ejemplo, para la parte de ustedes, sería de que si yo estoy haciendo el servicio de un vino, la copa esté sucia. ¿Bien? Eso es un problema de calidad, de buenas prácticas de calidad. ¿Por qué? Porque la persona que estaba encargada de hacer el lavado de la copa no lo hizo correctamente. Ha pasado muchas veces y sigue pasando de que en una copa encontremos lápiz labial. Eso quiere decir que ni siquiera le enjuagaron a la copa. Entonces, todo eso hace a la calidad de lo que va a ser ya sea el servicio o el producto. Bien, como para que vayan teniendo en cuenta qué es lo que es la calidad. Es tratar de servirle al consumidor el mejor producto y que no tengamos rechazos. Bien, tenemos que minimizar al mínimo todo lo que van a ser los rechazos por falta de calidad. Dentro de lo que son las normas de calidad, tenemos este gráfico que me evalúa desde el principio, en el caso del vino, que serían las buenas prácticas agrícolas, que son las BPA. Las BPA me dicen de cómo yo debo tener en la finca, cómo debe ser mi riego, por qué lo riego, con qué tipo de agua la voy a regar, el tipo de fertilizantes que voy a utilizar. Bueno, todo eso va a estar implicado dentro de lo que serían las BPA, que va a ser para finca. Y ya en lo que sería el proceso de elaboración vamos a tener las POEs, las BPM, las HACCP y las ISO 22000. En realidad las ISO hay una familia de ISO. Las 22.000 son las de la parte más bien de gestión, pero tenemos las 14.000 que son las de medio ambiente, las 9.000, o sea, hay varios tipos de ISO de acuerdo al proceso que vamos a tener. En el caso de las POEs significa, sus palabras significan procedimientos operativos estandarizados de saneamiento. ¿Qué quiere decir esto? Esto me va a describir cómo, cuándo y dónde yo debo aplicar la limpieza. Por ejemplo, para que tengan en cuenta, en un lagar, en una bodega, ¿cuándo debo limpiar el lagar? Antes de comenzar la molienda. ¿El por qué lo debo limpiar? Porque si no está limpio, ese lagar está lleno de mosto del día anterior, que va a tener seguramente azúcar, van a haber moscas, van a haber, ¿cómo se llama? Se me fue el nombre, abejas, todo lo que me llame a lo que es el tema de que me vayan a llamar por ser, denme un segundo, ahí está. Que me llamen por el tema de lo dulce, me llamen a los insectos, ya sean las abejas, las moscas, las avispas, distintas cosas. Entonces, por eso debo tener en cuenta. ¿En qué momento lo voy a hacer? No lo puedo hacer que voy a parar la elaboración para lavar el lagar, no, lo voy a hacer. Por lo general, en plena cosecha se hace después de la cosecha, ¿bien? Después de la molienda, perdón. Se va a hacer después de la molienda, o sea, todos los días, después de que entró el último camión, se debería hacer la limpieza de ese lagar. ¿Con qué lo voy a hacer? ¿Con qué voy a implementarlo? Bueno, con agua, con algún producto como veíamos los otros días, que puede ser un detergente o un desinfectante. Por lo general, en la semana se hace lo que va a ser el lavado suave, por decirlo así, y los fines de semana es cuando se hace un lavado más intensivo, y en la semana a lo mejor se va a enjuagar con agua nada más y no se va a echar ningún tipo de producto, pero sí o sí el agua, o agua con ácido cítrico, o se le puede echar una solución de anhídrido sulfuroso, que ayude a lo que va a ser la limpieza. Entonces, sí o sí, es
cómo me van a decir cómo yo debo aplicar estos procedimientos diarios para mantener la limpieza lo mejor posible en la bodega. Todo esto deben llevar planillas, planillas en donde se vaya a decir el día, quién es el operario quien lo hizo, quién fue el que controló que se hiciera esa operación. O sea, hay una planilla que sí o sí van a quedar todos los registros de lo que se va limpiando en la bodega. No solamente, como les decía, no solamente el agar, toda la parte de paredes, luminaria, los vidrios, todo lo que va a ser la maquinaria que se utiliza en molienda, lo que son los baños, los vestuarios, todo se debe llevar por esta norma que serían las POEs, que son los procedimientos operativos estandarizados de saneamiento. Bien. Dentro de estas POEs, una de las cosas que también se exige es el control de plagas. Bien, en el control de plagas, acuérdense de que la mayoría de las bodegas se encuentran en lo que serían las afueras de la ciudad, en donde tenemos una gran probabilidad de encontrarnos distintas plagas, ¿bien? Entonces, bueno, debo tener un manejo de cómo voy a controlar esas plagas y también los productos que yo voy a utilizar tienen que ser productos que no sean tóxicos tampoco para las personas y tiene que haber una persona encargada, si no es que es una empresa, porque por general lo que es control de plaga es terciarizado, debe haber alguien que vaya a controlar las trampas, los venenos que se vayan a colocar en esas trampas y mucha precaución de cómo lo hacen y quién lo hace, y en dónde se encuentran. Por ejemplo, si tenemos distintos productos que van a ser venenosos para estas plagas, tenerlos bajo el resguardo de una persona que sea responsable de estos productos, en el manejo en realidad de estos productos. ¿Bien? Después están las BPM, que las BPM son las buenas prácticas de manufactura, y acá me va a dar una serie de procesos o procedimientos que van a estar establecidos. Estos están establecidos a nivel internacional, o sea, las BPM son las mismas que se aplican acá, son las que se aplican en Alemania, en Estados Unidos, en Australia, en donde sea. Siempre van a tener la misma premisa. Y, déjenme un segundo, que hay alguien que quiere entrar. Bien. Hola, Alejandro. En ese caso, las BPM, como yo les decía, son las que más que nada se van a aplicar a todo lo que es para consumo humano, como puede ser alimenticio o farmacéutico o distintas cosas de cosmético también que podemos llegar a utilizar nosotros. En el caso de estas buenas prácticas, como están en el Código Alimentario Argentino, que yo les decía que estaba en el Código Alimentario Argentino, las BPM en bodegas las regula o las controla el ente controlador de lo que sería los vinos, que es el INB. ¿Bien? El INB es el que controla de que estas prácticas se realicen o se practiquen en las bodegas. Sinceramente, hablando de lo más acertado posible, porque es bastante complejo este tema, San Juan tiene una gran cantidad de bodegas que son viejas, ¿bien? Entonces, bueno, en el momento que se decidió la implementación de las BPM, costó mucho, la industria estaba pasando por un momento bastante complicado económicamente, entonces costó mucho de que se lograran implementar. Porque por decirles, las BPM, una de las cosas que implementa es el tema de las farolas que tenemos en las bodegas, ¿bien? Tienen que estar cubiertas, no puede ser un foco directamente al aire libre, sino que tienen que estar cubiertas con un plafón o ser algo herméticamente sellado para que en el caso de que ese vidrio, ese foco se rompa, porque puede suceder que se rompe,
no caigan los pedazos de vidrio, uno sobre las personas que pueden estar y otra en las piletas, si las bocas de las piletas estuvieran abiertas. Entonces, es algo bastante complejo de aplicar, pero bueno, sí o sí se tienen que aplicar. Hay bastante bodegas que sí lo cumplen, bodegas que, es más, están certificadas, hay muchas bodegas acá que están certificadas. Por lo general, las bodegas que exportan sí o sí tienen la certificación de las BPM, porque las empresas que van a exportar los vinos, a ellos, la gente del extranjero les exige, bueno, y por lo tanto tenés que tener esa certificación, ¿bien? Las bodegas que son más bien trasladistas, las que son del consumo interno acá en Argentina, por ahí cuesta más a que las implementen. Es una cuestión de costumbre también, es de que la gente se tiene que acostumbrar, o sea, los bodegueros y los operarios se tienen que acostumbrar a trabajar con la mejor calidad posible, porque a pesar de que el vino es un producto que es muy difícil de que vaya a generar algún agente patógeno, por decir así, que me pueda generar un problema de salud, lo necesito sí o sí controlar porque para algo es un alimento. Te hago una consulta. Sí. Para la parte de lo, ¿alcanza con el certificado que te da acá Argentina para exportar o te podés llegar a tener auditorías desde otros países, de las autoridades de otros países? No, por lo general hay 2 o 3 empresas acá en Argentina que certifican las BPM, bueno, todas las normas en realidad, pero las BPM, y por lo menos hasta último momento que yo trabajé o tengo conocimiento, con esa certificación vale. Es muy raro que vengan a hacerte una inspección o una auditoría a la gente del extranjero, ¿bien? Cuando vienen los compradores, en realidad, ustedes tienen que tener en cuenta que esto es un tema comercial donde tenemos muchos intermediarios, ¿bien? Dentro de esos intermediarios tenemos a lo mejor, vos sos la bodega, tenés uno de acá de la Argentina que te hace el contacto con uno de Inglaterra, y ese de Inglaterra es el que en realidad comercializa con la empresa que va a comercializar o lo va a consumir o lo va a fraccionar. Acuérdense que nosotros exportamos mucho vino a granel, ¿bien? Entonces eso es exportar a vino a granel, es que va el vino allá y se fracciona después allá en Europa. Y por lo general, si vienen a hacerte una auditoría, porque ha habido casos en los que yo he estado trabajando que ha venido gente a hacer una auditoría, en realidad son bastante tibios en ese tema, te pueden dar 2 o 3 puntos nada más, pero no son demasiado exigentes en las auditorías. Y teniendo el certificado directamente lo puedes comercializar, no hay problema. ¿Bien? No son tan estrictos como en el caso de las farmacéuticas, que las farmacéuticas yo sé que son mucho más complejos lo que van a hacer las auditorías. Y aunque ustedes no lo crean, nosotros, bueno, ahora no, pero en su momento Walmart, que dependía directamente de Estados Unidos, y bueno, Carrefour, que son capitales franceses, la mayoría de los productos que ustedes, y eso ténganlo en cuenta, la mayoría de las marcas propias de los supermercados, como puede ser los de Walmart, los del Carrefour o los del BEA, BEA es ya de capital chileno, ellos, por ejemplo, para que lo tengan en cuenta, Olivita, que es el aceite de oliva, el que está en la planta está, que son de la misma empresa de Solfru, que la planta está allá en 25 de mayo, ellos le hacen a Fasón, se llama, les hacen todo lo que son los aceites de oliva para Carrefour, el Walmart, el Jumbo, Bea y todo lo demás. Y esas empresas, al ser empresas internacionales, son muy exigentes en el control. Entonces, uno por ahí dice, no compro
a lo mejor no voy a comprar el aceite de oliva o la leche de estas empresas pensando que son de peor o calidad de lo que sería a lo mejor un Sancor, una Serenísima, y prácticamente son iguales. Lo único que se hace es cambiar la caja o el etiquetado o el envase que se va a elaborar, pero son muy estrictos en las auditorías, son más estrictos los que serían las cadenas de supermercado que la gente que viene de afuera. ¿Me expliqué? Sí, profe. Bien. Bueno, después, ¿cuáles son los beneficios que va a traer la implementación de estas normas? Bueno, primero cumplir con la normativa, como les dije, del Código Alimentario Argentino, es contar con un sistema que está internacionalmente reconocido, mejora lo que es la calidad empresarial de la empresa, motivación del personal para tratar de arreglar o tener todo en orden y disminuir todo lo que van a ser las inspecciones que puedan hacer los clientes o los rechazos. Siempre tengan en cuenta lo que son los rechazos. El tema de la motivación del personal es algo que cuesta bastante. No es tan fácil, son muy reacios, sobre todo, yo hablo por lo que he trabajado en bodega, son muy reacios la mayoría, bueno, ahora como que se está haciendo un cambio generacional, ¿no? Pero la mayoría de las bodegas tenía mucho personal con gente grande y son muy reacios, te dicen, no, pero si yo hace 20 años que lo hago así, nunca pasó nada. Bueno, sí, pero hace 20 años a vos no había una empresa que te exigía las normas de calidad. Entonces, es bastante complejo en el trabajar con el personal. Hay que saber motivarlos y explicarles más que nada por qué lo hace, que no es por un capricho o del enólogo o del dueño, sino que lo hace porque en realidad te lo están exigiendo. Y que es un beneficio para la empresa, porque si yo vendo más vino, supuestamente vamos a estar todos beneficiados de la mejor calidad porque voy a seguir produciendo más y eso me va a significar otro tipo de trabajo o horas extra y demás que me van a beneficiar a mí también. Pero bueno, por ahí cuesta hacerles entender a los operarios ese tema. Las BPM no van a involucrar nada más que lo que sería la limpieza, sino que acá, como son las POE, sino que acá involucra todo lo que va a estar con respecto a las instalaciones. Por ejemplo, los pisos no pueden estar rotos, las piletas que tenemos de cemento no pueden estar rotas, deben estar bien pintadas, con el epoxi, que era la pintura esa que yo les decía que es alimenticia, que se puede pintar para no tener problemas. Todo lo que es equipamiento, la materia prima que vamos a utilizar. Es muy importante acá en la materia prima, porque bueno, también un problema que hay con los viñateros es que contratan la cuadrilla y la cuadrilla, más que cosechar la uva, desarma la planta, ¿no? Entonces, no solamente va la uva, sino que van las hojas verdes, pedazos por ahí hasta de sarmientos, y bueno, y eso me genera problemas no solo en la calidad del vino, sino también con los equipos. Las tijeras, si ustedes tuvieran la idea de la cantidad de tijeras que rompen lagares o que generan problemas en los lagares, porque cuando descargaron la gamela se olvidaron y se les cayó la tijera, y bueno, y uno en un camión que es a granel, no te das cuenta que hay una tijera dentro de la uva. Entonces cuando empezás a hacer la molienda, ¡pum!, te pegan la bomba de la moledora o en el mismo lagar en el sinfín y te rompe el equipamiento. Entonces, bueno, eso es bastante complejo de manejar y hacer entender cuando sobre todo uno compra uvas a terceros. Va a estar todo lo que es en el proceso y en el envasado, o sea, todo lo que va a ser la línea de fraccionamiento, en cómo vamos a disponer y eliminar los desechos, que eso en San Juan el Ministerio de Ambiente es bastante estricto en cómo vas a eliminar, por ejemplo, lo que sería el vidrio, cómo vas a eliminar los plásticos, lo que serían los excedentes de los corchos, por ahí cuando uno
hacía algún tipo de damajuana, por ejemplo, que podés tener corchos que están rotos y todo lo demás que vienen dentro de las damajuanas. Entonces, ¿cómo lo vas a descartar? Todo lo que vas a descartar de cartones. Y en ese sentido, Salud, lo que es la parte del Ministerio de Ambiente, es muy estricto hasta en el tratamiento de las aguas. ¿Cómo vas a tratar las aguas antes de eliminarlas o pasarlas a lo que serían los canales de desagües, o se puede también hasta regar alguna vez que ya está tratada ese agua? O sea, es bastante riguroso en lo que es esa aplicación medio ambiente. Por ejemplo, los tractores o alguna maquinaria que uno tenga en la bodega, el aceite, ¿a dónde eliminaste el aceite cuando le cambiaste el aceite al tractor, al CLAR? Todo eso se controla y debe estar bien dispuesto en la bodega, en un sector, por lo general alejado, que es donde ellos van a hacer el control. Bueno, lo que les decía, el control de plagas, el tema del personal, en cómo la higiene del personal, el manejo no solamente de lo que va a ser su higiene, sino de todos los elementos de protección, ya sean las gafas, los guantes, bueno, la ropa, los botines. Aunque uno no lo crea, los botines, los zapatos de trabajo son esenciales cuando uno trabaja en bodega, por el tema de que tenés cruzados en plena elaboración, tenés cruzados distintos caños, ¿no es cierto?, que van pasando vinos o mostos, por lo general están mojadas los pisos, entonces, bueno, tenés que evitar todo tipo de riesgo de trabajo que te pueda generar un problema, que después en el tiempo te va a generar problemas a cada uno. Yo, en mi caso particular, y siempre lo comento porque es algo que me pasó, yo trabajando en Viñas de Aguilar, mi primer año de elaboración, no tenía zapatos de seguridad, tenía zapatillas porque en realidad no me entregaban la ropa de trabajo, o sea, los botines, y pisé el filo del lagar y se me esguinzó el pie. Eso fue en el primer año que ingresé. Al segundo año, saliendo de la bodega, porque me llamaban apurados que tenía, salí medio como corriendo, cosa que no se debe hacer, pisé un caño y me guincé el otro pie. Entonces yo en este momento tengo problemas en lo que son mis pies, sobre todo en el pie derecho, que es el más afectado, porque en cualquier momento se me va. Entonces permanentemente trato de andar en lo que es mi trabajo. Después de ahí aprendí que no puedo estar en un lugar de trabajo sin los botines de trabajo, porque el botín te protege para que no se te doble el tobillo, sobre todo. O sea que es muy importante todo eso, y todas esas cosas las controlan las empresas que vienen a certificar las BPM. Los requisitos que vamos a tener para las BPM son precisamente los requisitos de las inscripciones del establecimiento, de que tengan la habilitación de bomberos, de la municipalidad, todo lo que sería papeleo, los requisitos de cómo vamos a generar la higiene en el establecimiento, la parte de sanitarios y de lo que van a ser los vestuarios. Eso se empezó a exigir, de que tenés que tener sanitarios en buenas condiciones, los vestuarios, el tema del agua caliente en un lugar específico de la bodega, no solamente en los baños, sino en la bodega, para poder hacer la higiene de las manos. El tema de la higiene de las manos es fundamental, ahora más que nunca, después de lo que, bueno, en realidad en lo que estamos viviendo de la pandemia, la gente se dio cuenta de lo importante que es lavarse las manos, y bueno, y todo eso hay que tenerlo en cuenta. Bien, cómo vamos a elaborar, cómo vamos a almacenar, cómo vamos a transportar todos los productos, ya sea materia prima o producto terminado. Y por lo general, lo que son las BPMs, lo que hace es modelar, analizar, simular, automatizar, integrar y monitorear todo el proceso de elaboración. Todo lo que son las buenas prácticas de manufactura, las POEs y control de plagas serían los prerequisitos que debemos tener para las HACCP. Las HACCP es un término que está escrito en inglés, por eso se llama así,
y es análisis de peligros y puntos críticos de control. Bien, lo que va a hacer esta norma es controlar puntos específicos donde yo puedo tener algún problema o alguna alteración. Por ejemplo, hay un punto crítico que es bastante importante en lo que es el vino. Hay un procedimiento que se llama clarificación azul. Bien, cuando nosotros tenemos vinos que tienen un exceso de hierro, si yo no elimino ese hierro presente en el vino, se produce un defecto que se llama quebradura férrica, que eso después lo vamos a ver más adelante. Esa quebradura férrica, la única forma enológicamente aprobada, no solo acá en Argentina, sino a nivel del mundo, es una clarificación azul, se le llama. Que sí o sí, si yo voy a hacer una clarificación azul, debo notificarla ante el INB para que el INB después realice un control de ese vino. Y si yo hiciera, que suele pasar, si yo hiciera esa clarificación sin haberla notificado al instituto, y el instituto va justo ese día a la bodega y está viendo el procedimiento, bueno, te vas a tener una multa porque no notificaste esa clarificación. Esa clarificación azul significa agregarle ferrocianuro férrico. El ferrocianuro férrico se combina con el hierro presente, precipita, y de esa forma yo elimino lo que sería el hierro. Después de pasado 24 horas, se le echa bentonita, se precipita y la borra que queda es precisamente una borra azul, por eso se llama clarificación azul. Si ustedes me escucharon bien, cuando yo hablé, dije ferrocianuro férrico, que le agrego, ¿bien? Entonces le estoy agregando un compuesto que en grandes excesos me puede generar toxicidad. Y si está excedido, me puede generar la muerte. Entonces, ese es un punto crítico de control. Bien, las bodegas que implementan todas las normas tienen que tener muy en claro dónde tenemos los puntos críticos para controlar. En el caso de vino, ese sería un ejemplo. ¿Lo entienden? Sí. Bien. Otro lugar crítico sería, por ejemplo, en los equipos de refrigeración. Los equipos de refrigeración, por lo general, por caño, yo voy a mandar el líquido, se va a refrigerar con agua fría, ¿no es cierto? Y va a volver hacia lo que sería el tanque. Si esos caños, por desgracia, se picó, o la misma corrosión o todo lo demás, va a haber una pequeña o grande, dependiendo de la picadura, de agua hacia el vino. ¿Bien? Entonces también ese es otro punto crítico de control. ¿Por qué? Porque no me va a generar a lo mejor un problema de toxicidad a nivel humano, pero sí me genera un problema ante el INB, que si me hace un control y me encuentra exceso de agua en el vino, directamente me inhabilita. Bien, como enólogo me inhabilita y a la bodega le cobra una multa más o menos. Y aparte es que estoy deteriorando también la calidad del vino. Porque si yo justo el vino que estoy pasando es mi mejor vino, el más alta gama que tengo en la bodega, y en ese momento tengo ese problema, entonces perdí la calidad del vino. Entonces eso es a lo que se les llaman los puntos críticos de control. Bueno, eso es lo mismo. Y antes, como les decía, de aplicar estas normas o estos análisis de puntos críticos de control, debemos tener muy, muy aceitado todo lo que sea, ya sean las BPA, que eran las agrícolas, las POEs y las BPM. ¿Bien? ¿Cuáles son los beneficios que me dan estas normas de calidad de los análisis de puntos críticos de control? Es que quien está produciendo, elaborando o comercializando, vamos a tener la menor cantidad posible de lo que serían los reclamos, devoluciones o rechazos. Nos vamos a asegurar de que la persona que está consumiendo nuestro vino
esté conforme y no tenga ningún problema. Y más que nada voy a aplicar todo lo que es la inocuidad. Cuando yo hablo de inocuidad es que estoy diciendo que mi producto es apto para ser consumido sin generar ningún tipo de problemas a la persona que lo consume. ¿Bien? Estas normas tienen también un sistema de control dentro de su norma que va a hacer enumerar bien cuáles son los puntos críticos que yo puedo tener en todo el proceso, identificarlos, poder establecer cuáles son los límites, que por ejemplo, por decirles algo, el metanol, que hablábamos los otros días, el metanol, por ejemplo, en los vinos tintos, su máximo permitido es 0,50 miligramos por litro, ¿bien? Entonces, yo tengo un punto en que me va a dar un máximo o un límite crítico de cuánto es lo que puedo tolerar de algún compuesto. El desarrollo del monitoreo, porque esto no es que lo digo, bueno, lo hago y lo dejo escrito y me voy, no, tengo que estar monitoreándolo, cómo lo voy a hacer, cuáles son las acciones correctivas que yo voy a tener en el caso de que se produzca el problema, la verificación, o sea, ver cómo ese problema se solucionó y que quede todo documentado, ¿bien? Y después las ISO, que yo les decía, son normas, así como están las de acá de la Argentina y se me fue el nombre. Bueno, ya me voy a acordar. Son normas internacionales de estandarización, donde es un conjunto de normas que nos va a dar todo lo que es la calidad y la gestión continua de esa calidad. Y como les decía, hay distintas normas o números de normas que por lo general las ISO 9000 son las que nos van a especificar toda la parte de organización de los estándares de calidad, de tiempo de entrega, de niveles de servicio. Va a estar más enfocado a lo que sería la parte administrativa. Y después tenemos las 14000, que son las de medio ambiente, y las OSAS, que son los requerimientos que debemos tener para la seguridad tanto del industrial, o sea, del personal, como de la salud ocupacional. Por eso el tema de hacerles antes los estudios médicos y todo lo demás a los operarios o al personal cuando va ingresando. ¿Bien? Por lo general las ISO son bastante complejas en la parte administrativa, sobre todo porque son muy específicas de cada una de las cosas. Ellos lo que quieren es evitar o reducir al mínimo todo lo que serían los rechazos. Ellos buscan siempre la mejora continua, como se les dice, y es tratar de disminuir, por ejemplo, el reprocesar. Porque si yo no me di cuenta de que el vino ponele, contenía ferrocianuro férrico y ya lo fraccioné, lo puse en botella, en damajuana, en cajita, y cuando hice el análisis antes de salir a la comercialización, me doy cuenta de que contiene este compuesto, perdí todo. Perdí la cajita, perdí el corcho, la etiqueta, la cápsula. Entonces tengo que volver porque no lo voy a, por supuesto que no lo voy a sacar de esa forma al mercado, entonces voy a tener que reprocesar ese producto, hacerle la corrección como corresponde para después poder fraccionarlo o cortarlo, no sé, con otro vino, y bueno, y todo eso es un costo. Entonces lo que uno busca con todas estas normas es minimizar los costos al máximo. ¿Bien? Bueno, ahí están las ISO 9000, que es el sistema de gestión de calidad, en lo que va a ser la calidad de diseño, fabricación, inspección, todo eso. Las 10000, que son guías para implementar estos sistemas de gestión de calidad. Las 14000, que eran las ambientales, y las 19011, que son las directrices que van a tener o el formato que va a tener para la gente que hace las auditorías. Por lo general, todos los auditores, tenemos tantos auditores internos como externos, dentro de la bodega puede haber está el enólogo y aparte hay otra persona que es la que va a auditar, va a ver que todos estos
procesos se estén realizando. Si hay algo que está mal, se lo dirá al enólogo para que ellos traten de cambiar esta situación. Y a la vez también tenemos los auditores externos, que por lo general son la gente que va a certificar estas normas de calidad, y ellos son los que van a venir a controlar de que lo que se esté haciendo esté bien. Y en las empresas grandes, por lo general tienen auditores por ejemplo, Peñaflor, sus auditores vienen de Mendoza y auditan directamente cada uno de los procesos, bueno, y le hace cuáles son las correcciones que debe hacer para evitar algún problema. ¿Bien? Esto es con respecto a las normas de calidad. ¿Quedó claro? Profe, yo tengo una duda. Sí. Cuando habló de las POEs, ¿eso qué institución los regula o eso lo hace No, solamente? las POEs en realidad son lo más básico de las normas. Por ejemplo, las POEs, el INB las controla, ¿no? El INB te va a controlar POEs y BPM. Y en el caso de los alimentos, por ejemplo, acá en San Juan lo controla bromatología. Pero en realidad no son normas certificadas, sino que son normas de higiene, ¿bien? Y eso, por ejemplo, vos querés implementar, qué sé yo, querés hacer aceitunas en tu casa rellenas con algo. Para poder comercializar ese producto, vos tenés que tener inscrito el producto y el establecimiento, las dos cosas, en salud pública. Entonces, salud pública es el que te va a exigir, cuando vayas a hacer las inspecciones, es que vos estés cumpliendo con esas normas de calidad. Serían la base, las POE es la base. Para todos los productos que comercializan, por ejemplo, en estas ferias artesanales, si tienen el número de establecimiento y el número de producto, sí o sí tienen que tener como mínimo las POEs, ¿bien? Y las BPM, como son artesanales, por ahí como que se les hace un poco la vista gorda, ¿no? Pero bueno, también deberían presentar un manual. Todo esto se presenta en manuales de POE, de BPM, de ISO o de las HACCP. Se presentan los manuales, que son cuando vienen los auditores o un control de alguna institución, ellos vienen y te dicen, bueno, ¿dónde lo tenés? ¿Dónde tenés el registro? ¿Dónde tenés las planillas? ¿Cuándo lo hiciste? ¿Por qué hiciste tal cosa? Eso todo se queda controlado. ¿Bien? Bien. Esto es como para que ustedes lo tengan en cuenta, de que no es solamente hacer vino, sino que, bueno, hay un montón de cosas detrás de la industria, y quiero que también en el momento que ustedes a lo mejor empiecen a trabajar en algún lugar, que no solamente sea la bodega, sino en cualquier lugar, siempre exijan el tema de la calidad, de la calidad y la limpieza, porque eso hace a que el comensal después siga viniendo a consumir y todo lo demás. Entonces, o consumiendo el producto que uno está elaborando. Es muy importante todo lo que es calidad, y yo creo que el tema de la higiene ha quedado muy al descubierto, por decirlo así, con el tema de la pandemia. Costaba horrores hacer que la gente se lavara las manos, aunque usted no lo crea, costaba horrores. Uno como, acuérdense que yo también soy licenciada en alimentos, y era increíble no hacerle entender a la gente de que si vos al baño vas, te tenés que lavar las manos cuando salís del baño, sí o sí. No, pero si no, sí o sí. La cantidad de los mismos agentes patógenos que tenemos nosotros en nuestro cuerpo, que dentro de nuestro cuerpo no nos genera nada, como es la Escherichia coli. La Escherichia coli lo tenemos nosotros incorporado en nuestro tracto intestinal, ¿eh? Y yo lo tengo y no me hace ningún problema.